Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta historia llena de emociones y también de momentos intensos que giran en torno a la vida de Tubi, una chica pequeña, pero fuerte, que siempre intenta mantenerse firme ante los inesperados giros del destino. En capítulos anteriores, Tubi sufrió un gran impacto cuando los secretos del pasado volvieron a aparecer, dejándola devastada y atrapada en el miedo. Ba Jung, el padre que la quiere profundamente, siempre estuvo a su lado, protegiéndola con todo su amor y una preocupación que casi lo desborda. Mientras tanto, Alan, el chico que la ha ayudado y cuidado en silencio, fue malinterpretado e incluso recibió la prohibición de Ba Jung de acercarse a ella. Aún así, Alan continúa observándola desde lejos, llevando en su corazón un sentimiento tan profundo que ni él mismo se atreve a admitir. Por su parte, Lindo, el hermano menor, siempre le dedica a su hermana un cariño puro, convirtiéndose en la luz que ayuda a la familia a atravesar los días más oscuros. Y esta mañana, después de una noche sin dormir, Tubi salió al jardín detrás de la casa y comenzó a volver a cuidar los bancales como una manera de sanar su propio corazón. Al verla, Ba Jung no pudo evitar conmoverse y se unió a ella para empezar juntos una vez más, disfrutando de un momento de paz poco frecuente. ¿Hacia dónde seguirá su historia? ¿Qué secretos sigue guardando Ba Jung en su silencio? ¿Tendrá Alan alguna oportunidad de expresar lo que siente por Tubi? Acompáñenme para descubrir los nuevos acontecimientos de esta historia llena de emociones. Aquella mañana la pequeña casa de Tubi estaba envuelta en un silencio extraño. Desde la entrada, Alan llevaba mucho rato mirando hacia adentro, lo suficiente para que sus ojos se llenaran de preocupación, cariño y una sensación de impotencia. Ba Jung le había prohibido verla por un tiempo, pero su corazón no podía alejarse. Seguía allí apoyado discretamente en la pared, esperando a que Ba Jung saliera para ir al trabajo. Cuando el coche de Ba Jung desapareció al final del callejón, Alan por fin se atrevió a entrar. Sus pasos pesaban y su corazón latía con fuerza, como si tuviera miedo de herir aún más a Tubi. La puerta del cuarto se abrió y Tubi levantó la mirada. Al principio sus ojos mostraron sorpresa, pero enseguida se suavizaron como si hubiese encontrado un lugar donde apoyarse. Alan estaba allí con el aspecto de alguien que no había dormido en muchas noches. «Lo siento. Vine sin avisar», dijo Alan con la voz ronca por contener demasiado. Tubi negó suavemente con la cabeza y sonrió débilmente. «Sabía que vendrías». Alan se acercó y se sentó frente a ella. Sus miradas se cruzaron solo por un instante, pero fue suficiente para decir más que cualquier palabra. «Ba Jung cree que yo causé todo esto», dijo Alan con dificultad, como si hablara de una culpa que ni él entendía. «Quiere que me mantenga lejos de ti por un tiempo». Aquellas palabras cayeron pesadas como un corte directo al corazón de Tubi. Ella bajó la cabeza apretando el borde de la manta entre sus manos. «Es por mi culpa», murmuró. Si no estuviera lo del bebé, todo volvería a ser normal, ¿verdad? Su voz tembló como si un pequeño empujón bastara para que rompiera en llanto. En ese momento, Alan vio claramente cuánto estaba sufriendo por dentro. Rápidamente tomó su mano cálida y firme, como queriendo sacarla del abismo de la culpa. «Tubi, no vuelvas a decir eso», respondió con voz baja y llena de dolor auténtico. «El bebé no es un error, y tú no eres una carga para nadie. Ba Jung solo quiere protegerte, no te rechaza. Y tampoco es por mí». Tubi levantó la vista. Sus ojos brillaban luchando contra las lágrimas que querían caer. «Todos están preocupados por mí.
Yo solo quiero que todo vuelva a estar en paz. Alan sonrió con tristeza y le acarició suavemente el cabello, un gesto que había reprimido por mucho tiempo. Has pasado por demasiado, dijo él. Si pudiera, cargaría yo con toda la preocupación, el miedo, todo. Solo quiero que dejes de culparte. La habitación quedó envuelta en un silencio dulce y doloroso a la vez. Un silencio que hizo que sus corazones se acercaran un poco más. No importa cuántas veces me prohíban verte. Alan apretó su mano, siempre estaré ahí afuera, esperando hasta que pueda entrar a verte. El pecho de 2B se estremeció. Una lágrima cayó, pero esta vez no solo traía tristeza, también un pequeño rayo de esperanza. En ese instante, aunque afuera todavía hubiera tormentas entre ellos dos, apareció una paz suave, íntima, suficiente para que cualquiera quiera saber qué ocurrirá después. Al mediodía, cuando el sol se inclinaba sobre el alero, la pequeña casa de 2B resonaba con el sonido constante del cuchillo sobre la tabla. En la cocina el vapor subía de la olla y el olor de la cebolla frita llenaba el aire, pero para 2B aquel aroma se había vuelto un reto. Ella intentó mantenerse de pie, apoyando una mano en el borde del fregadero. Una náusea repentina la invadió, dejando su rostro pálido. Cerró los ojos, respiró hondo, tratando de evitar que su cuerpo temblara. Justo en ese momento se oyó la puerta abrirse. Bahung había regresado más temprano de lo habitual. Entró en la casa a punto de llamar a su hija, pero la escena frente a él lo dejó inmóvil. 2B forcejeando en la cocina con el rostro cansado, aunque intentaba mostrar una sonrisa dulce. ¿Qué haces tan cerca del fuego? Si no te sientes bien, deberías descansar, dijo Bahung, acercándose con evidente preocupación. 2B se giró hacia él, escondiendo su malestar tras una sonrisa suave. Estoy bien solo. Me molesta un poco el olor de la comida. Quería prepararte algo rico. Pero en esos ojos tan transparentes, Bahung notó un leve temblor en las pestañas, algo que un padre nunca pasaría por alto. Puso una mano en su hombro con suavidad pero con firmeza. Déjalo, yo me encargo. Si sigues forzándote así, me voy a enfadar. 2B soltó una risa pequeña, algo débil. Hablas como si estuviera a punto de desmayarme. ¿Y cómo no voy a preocuparme?, suspiró Bahung. Es mediodía, hace calor. Tú estás débil, y aún así sigues frente al fogón. Si no piensas en ti, al menos piensa en el bebé. La frase hizo que la mano de 2B se detuviera. Miró su vientre y apretó los labios. Lo sé, pero quería hacer algo para que no te preocuparas tanto. Bahung la observó, su hija, antes tan terca, que había pasado por tanto dolor, y ahora se esforzaba solo para darle tranquilidad a él. En sus ojos apareció una mezcla de ternura y tristeza. Tomó los utensilios de las manos de 2B y la apartó suavemente de la cocina. Con que estés sana, yo ya soy feliz. La cocina, déjamela a mí. No quiero que sigas aquí ni un minuto más. 2B fue llevada hasta la mesa, pero aún así rió suavemente con la mirada más relajada. Entonces esta tarde tienes que comértelo todo. No se vale quejarse. Bahung la miró y sonrió con una calidez profunda. Lo cocines tú o lo cocine yo. Mientras sigas sonriendo así, me comería cualquier cosa. Los ojos de 2B parpadearon suavemente y su sonrisa tímida se volvió más cálida. En ese instante, en la pequeña casa, aunque el olor de la comida aún le resultara pesado, el amor entre padre e hija lo volvió todo más liviano, un momento que iluminaba la historia con una ternura cálida y conmovedora. La comida de mediodía transcurrió en un silencio tan profundo que se podía oír el sonido de la cuchara
golpeando suavemente el borde del cuenco. Bahung intentaba mostrarse tranquilo mientras servía comida en el plato de Tuvi, y Tuvi comía despacio con la cabeza ligeramente inclinada, acariciándose el vientre de vez en cuando, como un gesto que había empezado a volverse habitual. Una ráfaga de viento movió levemente la cortina junto a la ventana. Fue en ese momento cuando Tuvi levantó la mirada. Sus ojos eran claros, pero detrás de ellos había confusión y duda. «Papá», llamó en voz baja. Bahung dejó de mover los palillos y la miró. «¿Sí? ¿Tú?» Vi apretó los labios un instante. Luego reunió coraje. «Papá, ¿por qué prohibiste que Alan viniera?» La pregunta era simple, pero atravesó a Bahung como una pequeña aguja en lo más hondo. Se sorprendió y algo de incomodidad cruzó fugazmente su rostro. Dejó los palillos sobre la mesa y suspiró. «Solo quiero que no tengas que pensar ni sufrir más. ¿Entiendes? No quiero que nada te cause más cansancio». Pero aquella respuesta hizo que los ojos de Tuvi se inclinaran hacia abajo. Jugó con la cuchara entre los dedos y respondió con voz suave cargada de tristeza. «Pero Alan, él me ha ayudado muchísimo. Tú lo sabes. ¿Por qué lo dudas? Con lo que hiciste, siento que le estás haciendo daño». Su voz tembló como si escondiera una pequeña tormenta interna. Bahung guardó silencio. El ambiente se volvió pesado como si una capa invisible hubiera caído entre los dos. Tuvi miraba fijamente a su padre, esperando una explicación, una razón clara. Pero Bahung mantuvo la mirada fija en el cuenco frente a él, con los ojos oscuros como si dentro se abriera una grieta. Después de un largo momento, habló con voz grave. «Hija, hay cosas que tú no ves. No quiero que por la buena intención de alguien termines en otro problema. Ya me equivoqué una vez. No quiero equivocarme de nuevo». Tuvi se quedó paralizada un instante. Aquellas palabras no hablaban solo de Alan, sino del miedo y el arrepentimiento que había cargado su padre durante años después de ver cómo ella había sufrido. Ella tomó la mano de Bahung sobre la mesa. Su voz era suave pero firme. «Papá, sé que me quieres, pero Alan no es una mala persona. Él nunca me ha hecho daño. Al contrario, me hace sentir segura». Esa mano pequeña, cálida y temblorosa sobre la mano áspera del padre hizo que Bahung se quedara inmóvil. Miró a su hija viendo en ella la madurez y la fortaleza que habían crecido después de tanto dolor. Pero al mismo tiempo algo parecido al miedo cruzó por su mirada, miedo a perderla, miedo a verla herida otra vez. Bahung retiró su mano no para rechazarla, sino como si necesitara esconder la emoción que lo había sacudido. Respondió con voz baja pero firme. «Yo no odio a Alan, pero para protegerte, acepto que piensen que soy estricto, así que no me preguntes más. Hay cosas que con el tiempo entenderás». Después de decirlo, inclinó la cabeza y siguió comiendo aunque el arroz hacía rato se había enfriado. Tuvi permaneció en silencio. Miró a su padre, un hombre fuerte y rígido, pero vulnerable cuando se trataba del dolor de su hija. En su corazón había tristeza, compasión y un cariño profundo, pero también una pequeña determinación empezó a tomar forma. Tenía que encontrar la manera de hacer que Bahung comprendiera a Alan y comprendiera lo que había en su propio corazón. Al salir de la casa de Tuvi, Alan caminó despacio por el pequeño camino junto al río. La tarde acababa de caer y el atardecer teñía la superficie del agua de un tono naranja apagado y melancólico. El viento soplaba suavemente lo justo para mover su camisa, igual que las emociones que se agitaban dentro de él. Finalmente Alan se detuvo frente a un viejo banco de piedra donde siempre se sentaba cuando necesitaba pensar. Se dejó caer sobre él, inclinó la cabeza
y entrelazó las manos con fuerza, como si intentara aferrarse a algo que se le escapaba. Durante toda la mañana la imagen de Tubi no había dejado su mente sus ojos tristes, intentando sonreír su voz suave pero cansada, y sobre todo la forma en que había intentado aparentar fortaleza en aquella cocina pequeña, aunque su cuerpo estaba agotado. Alan cerró los ojos. Él la amaba. Esa frase apareció en su mente como una verdad que había negado durante demasiado tiempo. No era un sentimiento repentino. Era algo que había crecido poco a poco en los días compartidos, en los momentos en que la veía temblar, pero aún así, mantenerse firme en cada sonrisa que le regalaba, a pesar de todo lo que había sufrido. Lo admitía en silencio con un dolor suave pero profundo. Pero él nunca ni una sola vez había hecho algo que pudiera lastimarla. Nunca había cruzado un límite. Nunca había presionado algo que ella no quisiera. Nunca había aprovechado su fragilidad. Solo había protegido, acompañado y querido, en silencio. Y aún así, ahora era él quien estaba bajo sospecha. Era su nombre el que aparecía primero cada vez que algo malo le sucedía a ella. Ese dolor no venía de sentirse malinterpretado, sino de saber que eso lo alejaba de ella, que lo dejaba incapaz de estar a su lado, justo cuando más lo necesitaba. Alan levantó la vista hacia el río brillante. Sonrió con amargura, una sonrisa llena de resignación. Tubi, yo solo quiero que estés en paz. Nunca esperé que me eligieras ni que me quisieras de vuelta. Solo quería estar un poco cerca de ti. El viento de la tarde ya frío pasó entre los árboles. Alan se estremeció ligeramente, pero en sus ojos apareció una determinación clara. Aunque Bahung lo impidiera, aunque todos lo malinterpretaran, aunque la distancia entre él y ella se hiciera enorme, había algo que no cambiaría jamás. Él no dejaría a Tubi. Nunca. No por obligación, no por compasión, sino por amor, un amor que nunca había dicho en voz alta, pero que vivía en cada mirada que le dedicaba. En aquella tarde silenciosa, sentado solo en el viejo banco, el corazón de Alan tomó una decisión. Aunque tuviera que estar lejos, aunque tuviera que esperar lo que hiciera falta, él la protegería hasta el final. A la mañana siguiente, cuando el amanecer aún no había logrado disipar la fina neblina, Tubi abrió los ojos. En realidad, casi no había dormido en toda la noche. Los pensamientos sobre Alan, sobre Bahung y sobre un futuro incierto se mezclaban unos con otros, dejando su corazón siempre pesado. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír su propia respiración cansada. Tubi se incorporó despacio, rodeó sus piernas con los brazos por unos segundos, como si quisiera reunir un poco de fuerza. Luego se levantó por sí misma y salió de la habitación. Afuera el aire aún estaba frío. El rocío sobre las hojas tiernas brillaba como pequeñas lágrimas que habían quedado después de una noche larga. Tubi inhaló profundamente el olor de la tierra húmeda, y el viento de la mañana le alivió un poco el pecho. Tomó la pequeña azada y los viejos guantes que Bahung solía usar. Poco a poco se acercó a los huertos detrás de la casa. La maleza había crecido mucho en los últimos días. Las hileras de repollos tiernos estaban inclinadas por la lluvia de anoche. Tubi se arrodilló y empezó a arrancar las hierbas una por una, con tanto cuidado que parecía temer lastimar la tierra. Cada movimiento era lento pero sincero, como si a través de aquel trabajo sencillo intentara calmar su propio corazón. Se dijo en voz baja: «Tengo que ser más fuerte, para que papá no se preocupe, para que todo mejore». Sus manos se ensuciaron de tierra, pero su rostro tenía una tranquilidad extraña. Una hilera quedó ordenada,
luego la segunda, la tercera. El sudor comenzó a aparecer en su frente, pero Tu-Vi no se detuvo. Ella quería ayudar a su padre, aunque fuera en las cosas más pequeñas. Quería verlo sonreír, quería sentir la cocina cálida otra vez. Quería que todo volviera a ser como antes de que llegaran las turbulencias. Y quizás una parte de ella también quería mantenerse ocupada para no pensar en la distancia que había entre ella y Alan. El viento de la mañana sopló levantando suavemente su largo cabello. En ese momento Tu-Vi parecía tan pequeña, pero tan fuerte al mismo tiempo que resultaba enternecedor. Arrancaba las hierbas, acomodaba la tierra cuidadosa, como si estuviera atendiendo una parte agrietada de su propia alma. Cuando el sol asomó sobre el techo de la casa, la luz dorada iluminó su rostro cubierto de sudor, haciendo que sus ojos brillantes se vieran aún más hermosos y decididos. Una mañana silenciosa pero llena de pensamientos. Una chica frágil pero luchando paso a paso para mantenerse en pie. Y justamente esa sencillez hace que cualquiera quiera seguir acompañando a Tu-Vi en su camino. Ba-Jung salió al patio trasero, justo cuando el sol comenzaba a asomar. Iba a regar los huertos como cada mañana, pero la escena frente a él lo hizo detenerse. Tu-Vi estaba en cuclillas junto a la hilera de repollos con las manos pequeñas llenas de tierra, pero moviéndose con una delicadeza casi cuidadosa. Su cabello caía hacia adelante y algunos mechones se le pegaban a las mejillas por el sudor. Parecía trabajadora, sí, pero también despertaba una ternura que dolía. Ba-Jung la observó en silencio durante un buen rato antes de acercarse suavemente. «¿Desde cuándo estás aquí? ¿Por qué no llamaste a papá?» Tu-Vi levantó la mirada con una sonrisa tenue en los labios. «Vi que el huerto estaba sin arreglar desde hace días. Quería ayudarte un poco». Ba-Jung se agachó junto a ella, apoyando su mano áspera en el hombro de su hija. Su voz sonó grave, pero más suave que de usual. «Lo único que quiero es que estés cómoda, que descanses más. Estas cosas déjalas para mí. Has adelgazado». Tu-Vi bajó la mirada, pero siguió arrancando hierbas, respondiendo con voz suave. «Trabajar un poco afuera también está bien, papá. Quiero dejar de pensar tanto». Los ojos de Ba-Jung se suavizaron al mirarla. No dijo nada más. Simplemente se quedó allí con ella trabajando en silencio, mientras disfrutaban juntos de la tranquilidad de la mañana. Cada montoncito de tierra que acomodaban parecía ordenar también los enredos dentro de sus corazones. Mientras ambos seguían concentrados en el jardín, Lindo salió corriendo de la casa con un pan aún caliente en la mano, dándole un mordisco enorme mientras hablaba. «Papá, hermana Tu-Vi», gritó con su voz clara y alegre. Tu-Vi levantó la cabeza justo a tiempo para ver a Lindo con la mochila al hombro, caminando rápido hacia la puerta. Su carita brillaba, aunque tuviera migas de pan pegadas alrededor de la boca. «Hermana, hoy quédate en casa a descansar». Sí, dijo Lindo con esa preocupación infantil tan inocente pero tan cálida a la vez. «Cuando vuelva te cuento lo que pasó en la escuela». La sonrisa de Tu-Vi se volvió más dulce. Se limpió el sudor de la frente y le respondió. «Cuídate en el camino, Lindo». «Sí», respondió él a todo pulmón corriendo como un pequeño torbellino. Ba-Jung miró la figura del niño perdiéndose en la distancia y luego volvió la vista a su hija, que estaba plantando otro brotecito en la tierra con sumo cuidado. De repente sintió un nudo en la garganta. Esta pequeña familia, a pesar de todas las tormentas, seguía tratando de proteger cada trocito de paz. Y en ese instante silencioso, solo deseó una cosa: que Tu-Vi pudiera ser feliz de verdad